Hola a todos, a continuación vamos a realizar la segunda clase de introducción a la cirugía con el tema de suturas, nudos y puntos. Como les mencionaba, esta va a ser la hoja de ruta. Vamos a comenzar con materiales de sutura, posteriormente los tipos de aguja, los puntos básicos para finalizar con los nudos. Entonces, materiales de sutura, importante que sutura se va a considerar cualquier material que sirva para aproximar tejidos y mantenerlos unidos con el objeto en el fondo de permitir una reparación por primera intención. Ya vamos a hacer un afrontamiento de dos partes, ¿cierto? O dos sectores de medida de forma quirúrgica. Pero no solo se puede realizar una sutura propiamente tal, sino que también una ligadura, es decir, sutura alrededor de un vaso, con el fin de ocluir la luz. Vamos a hacer una clasificación y esta puede estar dada por varios parámetros, por ejemplo, según el origen de la sutura, que puede ser natural, por ejemplo, de tipo animal, como la seda, como el catgut, mineral como el acero, vegetal como el lino. Tenemos los sintéticos, que básicamente son más bien de polímero. Respecto a su configuración física, pueden ser monofilamentos o multifilamentos. Los primeros son menos traumáticos, pero son de un manejo un poco más complejo, ya que tienen mucha memoria. Por tanto, tienden a regresar a su configuración inicial, mientras que el multifilamento es un poco más traumático porque tiene el efecto cierre, pero es de una manipulación mucho más fácil. Y además tiene la característica de ser, en el fondo, hacer capilaridad, acumular un poco de agua, y esto pudiese ser más preponderante para generar infección. La persistencia en el organismo tiene que ver si es absorbible o no absorbible. Los no absorbibles requieren una fuerza tensil permanente, en general para tejidos profundos, mientras que los absorbibles pueden ser naturales o sintéticos, y el tipo de absorción o degradación puede ser por fagocitosis, proteolítica, por hidrólisis, entre otros. Y también se puede clasificar según el diámetro a través del sistema USP, que en el fondo es inversamente proporcional el número de la sutura versus los milímetros que ésta va a poseer, o su grosor. Acá vemos una etiqueta de sutura, y es importante que podamos saber interpretar a grandes rasgos esta información, ya que va a ser bastante útil. Nos va a hablar del hilo propiamente tal y de la aguja, y con esto nosotros podemos sacar varias características para saber en qué tejidos es más fácil o, digamos, más correcto utilizarlo. Por ejemplo, letras grandes, acá Dexon 2, que va a ser el nombre del producto, que podría decir, por ejemplo, Bitril o Monofil, son nombres más conocidos. Bajo este vamos a tener el nombre genérico, que podría ser, por ejemplo, poliglactina 910 en el caso del Bitril. Y hacia superior, en letras grandes, en números grandes, vamos a ver el grosor de la sutura, que era lo que yo les hablaba. En este caso, 4 ceros. Bajo este está el grosor métrico del material. Hacia más inferior podemos ver la longitud de la sutura. Y otras cosas importantes tienen que ver con la información también más general, por ejemplo, el código. En el caso de que necesitemos nuevamente este tipo de sutura, para solicitarlo hay un número de lote, está la fecha de vencimiento, que es súper importante, pues no se pueden utilizar pasado el límite o haber expirado esta fecha. Y acá tenemos información también de la aguja. Como les decía, esta también tiene un código. Podemos observar la longitud de la aguja, su grosor, el perfil de esta,
según su tamaño o la curvatura, porque vamos a ver que hay distintos tipos también. Y esto también nos va a orientar, obviamente, cuándo es más correcto utilizar. Y respecto al sistema OSP que les mencionaba, del diámetro de la sutura, es inversamente proporcional el número a el grosor de esto. Por ejemplo, una sutura 7.0, aproximadamente 0.05 milímetros. Una sutura 5.0, aproximadamente 0.1 milímetros. O una 2.0, 0.3 milímetros. Por tanto, una sutura 9.0, por ejemplo, es mucho más pequeña que una sutura 5.0. O a su vez, una sutura 1 es mucho más gruesa que una sutura 3.0. Y obviamente, entre más pequeña o más ceros tenga la sutura, es para procedimientos más pequeños, o sea, microcirugía, cirugía oftálmica, mientras que suturas que son más gruesas y más grandes, en general, por ejemplo, la cirugía ginecológica, cierres obstétricos, cirugías digestivas, etc. Entonces, vamos a hablar de cada una de las suturas por separado, en términos generales. Pero es importante mencionar también que se escribe en la literatura la sutura ideal. ¿Existirá la sutura ideal? Esta se define que debe ser estéril, inerte, es decir, que no genere reacciones inflamatorias importantes que puedan desencadenar una mala cicatrización o un efecto estético indeseable. Tiene que ser reabsorbible, sin capilaridad, es decir, que esto aumenta el riesgo de infecciones, que tenga una alta resistencia tensil, que sea fácil de manipular, que no tenga un efecto traumático, que el nudo pueda ser resistente. Es decir, son varias características las que definen una sutura ideal, pero nosotros vamos a ir viendo que en la práctica las suturas no cumplen con cada una de estas características. Entonces vamos a tener que ir sopesando qué es mejor y obviamente según la disponibilidad de nuestros servicios para, en el fondo, escoger una sutura que nos permita el menor daño, el menor impacto a los tejidos de nuestro paciente. Vamos a comenzar entonces con el catgut, que como les mencionaba anteriormente es una sutura de tipo animal, ya que proviene de submucosa de ovinos o serosa, es de tipo multifilamento, esta es absorbible, tiene una fuerza tensil que dura aproximadamente una semana y en general se describe que tiene una reacción tisular que es moderada. Y se indica más que nada para mucosa. Se puede utilizar para aproximación, como les nombraba anteriormente, o para ligadura de tejidos. Así que es bastante útil. En general, en ginecología se utiliza bastante. Y esta puede ser de tipo catgut simple, que es la que hablábamos, el catgut crómico, que tiene la ventaja de aumentar en el fondo los días de la fuerza tensil, que puede extenderse hasta 25 días. Estas son bañadas en óxido de cromo. Por otro lado, la seda, esta es de tipo natural, tiene la ventaja que es de una muy fácil manipulación, sin embargo es polifilamentosa o multifilamento, por tanto un poco más traumática, y tiene una alta reacción tisular. En general se describe que puede ser utilizada para piel o para realización de ligadura. El nylon, por otro lado, es de tipo sintética porque es de un polímero de poliamida, es de tipo monofilamento, es no reabsorbible y tiene una gran memoria, por tanto su manipulación es un poco difícil, así como el nudo también. Y esto se describe para piel principalmente y es bastante utilizada, sobre todo en servicios de urgencia, en procedimientos. La poliglactina 910, o más conocida como Vitril o Polisol,
Es de tipo sintético claramente, multifilamento, tiene una absorción que es lenta, puede incluso llegar hasta los 90 días, y se describe que es bastante útil en los tejidos como músculo, dermis, mucosa y para ligadura. Por otro lado, polilecaprone, o conocido como monocril mayormente, es de tipo sintética, tiene también una absorción, pero esta es media, es menor que la anterior, aproximadamente 3 semanas, es de tipo monofilamento y es casi inerte. Y eso es una gran ventaja, ya que produce poco entonces efecto inflamatorio o reacción tisular. Y se describe que se puede utilizar en dermis, en extremidades y en tronco. La polidioxanona o PCB es de tipo sintética, es monofilamento. Esta se describe también como absorbible, pero lenta. Así que eso también es una ventaja que tiene. Y otra ventaja es que tiene escasa reacción tisular también. Por tanto, bastante favorable para los tejidos. Y como les decía, su reabsorción es lenta, que puede llegar incluso a los 60 días. El polipropileno, más conocido como proleno, es de tipo sintético, es no reabsorbible, es monofilamento y en general se adquiere su uso para piel. Por tanto, en términos generales, podemos decir que el catgut simple tiene una fuerza tensil más o menos de 1 semana y su tiempo de absorción es bastante largo, hasta 70 días. Cuando este es cromado, vamos a aumentar la retención de la fuerza tensil incluso hasta 3 semanas y el tiempo de absorción también va a ser mayor, hasta incluso 90 días. En el caso del polidecapronio, su fuerza tensil más o menos de 2 a 3 semanas y la absorción es bastante extensa, puede ser hasta 120 días. La poliglactina no es de 110, el mismo tiempo aproximadamente de fuerza tensil, hasta 3 semanas, y el tiempo de absorción un poco menor, que puede extenderse hasta los 90 días. Y por último, la polidioxanona, esta tiene mayor tiempo de fuerza tensil, hasta 6 semanas, y su tiempo de absorción incluso puede llegar hasta los 240 días. Y todas esas características en el fondo nos van a permitir establecer qué sutura o qué material es mejor para el tejido que nosotros queremos realizar nuestra sutura. Estos puntos y obviamente en beneficio siempre del paciente. Acá tenemos otro tipo de suturas que ya no son hilos. Hablamos de las grapas o corchetes también conocidos. Estas son de tipo mineral claramente y son no reabsorbibles, son rápidas de utilizar y una característica súper importante es que son inertes, es decir, no provocan esta reacción tisular y eso es muy bueno para los tejidos. Acá tenemos otra que corresponde a las cintas quirúrgicas o más conocida como los Steri-Strip, que son papeles adhesivos para afrontamientos, son de tipo sintética claramente, pero la desventaja es que solo para heridas de compromiso superficial. Obviamente no se pueden utilizar en lugares donde existe una fuerza tensil importante, como por ejemplo a nivel articular, donde sabemos que va a existir movimiento, por ende no va a ser útil. Y lo que sí es una gran ventaja desde el punto de vista estético, ya que no vamos a tener el trauma del paso de la aguja y del material de sutura, por tanto estéticamente bastante bueno. Y tenemos adhesivos tisulares que son de tipo químico, sintético claramente, pero solo para heridas superficiales. No requieren el uso de anestesia, por eso pueden ser utilizados en niños. El problema de estos es su valor, que claramente es poco accesible y no está tan disponible en los centros de salud.
Y acá tenemos un pequeño resumen respecto a las regiones anatómicas, ¿cierto? Donde vamos a realizar la sutura, qué material de sutura es más conveniente tanto a nivel cutáneo como subcutáneo y cuándo es conveniente también retirar los puntos que siempre dados según los tiempos de cicatrización de cada tejido. Entonces eso también nos puede ir orientando hacia qué sutura vamos a utilizar. Podemos ver, por ejemplo, a nivel del cuero cabelludo, a nivel cutáneo, las grapas o corchetes son bastante útiles, la verdad, porque es una piel gruesa, es una forma rápida y también porque es visible. Recordemos, por ejemplo, si utilizamos otro tipo de sutura que muchas veces son de color negro o son oscuras, se pueden perder incluso dentro del cabello del paciente, ya que no está recomendado cortarlo. Por tanto, las grapas podrían ser bastante útiles y estas en general se pueden retirar a la semana. Así como podemos ver, por ejemplo, a nivel de los labios, se recomienda monofilamento claramente, ciertos menos traumáticos, con suturas más delgadas, como un 4-0, por ejemplo, y retirar más o menos a los 6 días. Y, por ejemplo, a nivel del pie, que recordemos una piel más gruesa, monofilamento puede ser, con retiro a los 12 días aproximadamente, o sea, acá se extiende un poco más. Y así sucesivamente para cada una de las regiones anatómicas se recomienda más bien un tipo de sutura que otro. Respecto a las agujas, en general existen varios tipos de clasificación de estas. Una puede estar dada por su forma. En general se van a describir las rectas o las curvas, o por las secciones, según si son triangulares o cónicas, espatuladas. Por ejemplo, las agujas de sección triangular, estas tienen dos bordes en el plano horizontal y uno en el cortante del plano vertical. Por otro lado, la aguja cilíndrica o de sección circular no tiene ningún borde cortante, por tanto terminan en una punta cónica que es punzante y es más bien utilizada en tejidos que tienen poca resistencia, por ejemplo, a nivel de las mucosas. Vamos a ver acá entonces, tenemos las agujas rectas hacia superior. Acá podemos ver las circulares. Y acá se hace una diferenciación en el fondo según sus características. Podemos ver el calibre, las secciones, las curvas, en este caso, por ejemplo, curvatura 1/4, 5/8, 1/2, 3/8, y también las puntas que son características para cada una de ellas, por ejemplo, la circular, la triangular o el triángulo invertido. Y acá podemos ver un poco respecto a su anatomía. La aguja tiene una cabeza, tiene un diámetro, un cuerpo, una punta, su longitud también la podemos observar, y como mencionaba anteriormente, las curvaturas, que es 5/8, 1/2, circulares. Acá tenemos las rectas, etc. Más o menos para que tengamos una idea de ello. Ahora vamos a entrar más de lleno en lo que tiene que ver con la técnica quirúrgica y cómo nosotros vamos a utilizar en este caso este material, la sutura y el aguja. Porque ya tenemos algunos de los puntos más importantes, más básicos que debemos conocer. Esta imagen me pareció bastante interesante también a través de Instagram. Les voy a dejar al final para que puedan visitar la página sin ningún conflicto de interés, pero bastante didáctico. En el fondo muestra los tipos de sutura, modo simple que vamos a ver, la sutura continua, colchonero, sobre todo para lograr un mayor afrontamiento, la intradérmica que tiene un efecto estético muy bueno. El punto simple separado
Es por lejos uno de los más conocidos, de los más utilizados, porque es fácil de realizar, es un punto sencillo para sutura de tejidos superficiales y por lejos es el más utilizado en cirugía menor. Ahí podemos ver entonces la realización, cada punto por separado. Importante siempre mantener la distancia, que sean equidistantes, que mantengan cierta simetría, porque todo esto va a influir también en el proceso de cicatrización y en los resultados estéticos que obtendremos. Importante acá que los nudos nunca vayan a la zona de la incisión, tal cual se observa la imagen, porque eso obviamente va a ir en perjuicio de nuestra cicatrización. Acá vamos a observar un video donde se practica la técnica. Podemos ver que se traspasa, ¿cierto?, la aguja con nuestro porta aguja, ayudado de una pinza, en este caso con dientes, porque claramente estamos trabajando en piel. Pasamos en otro lado, misma distancia, nos apoyamos con la pinza y vamos a estirar un poquito nuestra sutura, vamos a cruzarla y vamos a realizar el nudo manual. En general se realizan 3 nudos. Y posteriormente cortamos. Luego se repite la técnica, como decía anteriormente, de forma equidistante para lograr mejores resultados y obviamente que no quede ninguna zona de nuestra herida no afrontada. Es importante también tener en cuenta que tanto la sutura como el nudo, si bien deben mantener cierta fuerza para no soltar, la tensión no debe ser excesiva. Y recordar que el nudo debe ir en la zona lateral a la incisión. Otro punto simple también es el continuo, que al igual que el anterior es rápido, es sencillo para sutura de tejido superficial. La desventaja sería que si nuestra sutura se rompiera, por ejemplo, se perdería todo el trabajo, a diferencia del punto simple separado. Si un punto se llega a salir, se corta la sutura, etc., el resto va a compensar. Pero la técnica, la verdad es que es bastante parecida. Acá vamos a observar un video donde nos va a mostrar la técnica de la sutura continua. Vamos a comenzar como si fuese una sutura simple separada. Entonces nos vamos a apoyar, ¿cierto?, de la pinza. En este caso están usando una anatómica, porque vemos que no tiene dientes. Se tomó con el porta, ¿cierto?, nuestra aguja, en el tercio medio posterior, de forma perpendicular. Ahora se apoyan con la pinza, traspasa el tejido, suelta el porta y se va a apoyar nuevamente con la pinza un lado y luego el otro. No se pasan los dos juntos. Se estira un poco el hilo, se cruza la sutura y se realiza un nudo manual. Posteriormente a eso se toma uno de los cabos, se corta y el otro cabo que tiene la aguja va a continuar la sutura. Entonces vamos a traspasar tejido, tomamos con el porta y vamos de un lado a otro, esta vez sin cortar ningún cabo de la sutura. Traspasamos de un lado a otro.
Al igual que la sutura anterior, podemos ver que se guarda cierta distancia entre cada sutura, idealmente la misma distancia en cada punto, aplicando tensión pero no excesiva, apoyándonos siempre de la pinza, sin utilizar las manos para evitar cualquier tipo de accidente cortopunzante. Ahí vemos entonces cómo continúa, en ningún momento corta la sutura hasta finalmente realizar el último punto, que este sí va a ser parecido a un punto separado. Vemos que ahí se estira un poco la sutura, pero no completamente, porque es aquí donde nosotros vamos a utilizar para cerrar la herida completamente. Va a traspasar, se apoya de tu pinza, vamos a estirar la sutura, pero no completamente, y va a quedar como un cabo. De esa forma hacemos nuestro último nudo para posteriormente hacer un corte de la sutura. Por otro lado, tenemos el punto intradérmico. Como les mencionaba anteriormente, es un punto que tiene un resultado estético muy importante. Se indica para suturas de heridas lineales superficiales que no deben soportar gran tensión. Esta es una de las desventajas o las restricciones más bien que tiene. Y ahí podemos observar claramente cómo la aguja va en la zona intradérmica. Por tanto, no va a ser visible en primera instancia a través de la epidermis. No se observa. En general, este es donde la sutura debe permanecer mucho tiempo, más de 15 días. Y no debe ser realizado en zonas pilosas. No se recomienda. Vamos a ver un video también que va a ser más gráfico en el fondo de este tipo de sutura. Entonces vamos a observar, se toma, se apoya, ahí podemos ver la diferencia de la pinza que utiliza. Como es algo más delicado, utiliza una pinza mucho más delgada, con dientes para la piel, la alza. Entonces tira la sutura. Se apoya con la pinza para hacer un poquito de tensión y lograr traspasar. Exacto. Tiramos la sutura, dejamos un cabo, que no se nos vaya, que no se pierda, y no se anuda hasta el final. Posteriormente al otro lado, al igual que todos los otros nudos, sin aplicar una excesiva tensión, siempre equidistantes. Ya reviso el nudo porque se va a ir por dentro. Acá tenemos otro punto, el último que vamos a observar, que es el punto colchonero. Es para sutura de piel, pero a diferencia del anterior, con tensión considerable. O sea, cuando nosotros necesitamos que exista mayor tensión y mayor afrontamiento, como podemos ver. Mejor eversión de los bordes de la herida y sobre todo cuando tenemos piel más gruesa, por ejemplo, palmas, plantas, espalda. Y acá tenemos un video donde podemos observar la técnica del colchonero
que puede ser vertical u horizontal. Entonces se traspasa, vemos a una distancia, se apoya de la pinza, retira y posteriormente a la mitad de la distancia que se había hecho anteriormente se traspasa ese punto por ambos lados. Ahí podemos observar que lo toma con la mano, lo que no debiese ser, sino que siempre apoyarse del porta para evitar obviamente un accidente cortopunzante. Y ahí vemos que el afrontamiento es mucho mayor que en el resto de los puntos que hemos visto. Nuevamente, la misma técnica. Ahí podemos aprovechar de ver también los nudos. Este tipo de nudo es con instrumental. Anteriormente habíamos visto nudo manual. Y de esa forma, entonces, el colchonero. Mayor aversión, mayor afrontamiento. Muy útil también, sobre todo en piel gruesa. Y por último, vamos a observar los nudos. En general, varias técnicas, nudos de cirujano conocidos. Está la técnica manual, que es realizada solo con la mano, y esta puede ser con una mano o a dos manos. Acá podemos ver una imagen entonces, un ejemplo, ¿cierto? Una secuencia de cómo realizar la técnica con una mano. En general es la mano derecha o la diestra en realidad, la que, nuestra mano dominante, la que va a hacer los movimientos, mientras que la otra va a permanecer fija. Acá vamos a observar un video donde muestra el cirujano cómo es la técnica para el nudo. Este es manual. Entonces toma los dos cabos, cada uno con una mano. Y ahí podemos ver que es una especie de U. Va un giro. Y es súper importante ese movimiento, porque con ese dedo va a tomar y ensamblar la sutura que va a generar el nudo. Y podemos ver que solo con una mano logra hacer el movimiento de enganche para la sutura. Y la otra es con instrumental, como veíamos en el video del punto del colchonero, que esta es la diferencia que se realiza con el porta aguja. Se da una doble vuelta del cabo sobre el porta, primero para generar un nudo más firme y posteriormente en sentido contrario se hace de forma única. Acá podemos ver la secuencia entonces. Esta es la diferencia, que nuestra mano dominante va a estar dada por el porta y la otra va a permanecer aquí. Y acá tenemos un video donde vamos a poder observar la técnica también. Entonces en el porta vamos a dar una vuelta y otra vuelta, y con la punta del porta vamos a ajustar para tomar el otro cabo de la sutura y vamos a girar. Eso va a generar un doble nudo. Posteriormente vamos a dar una vuelta, vamos a tomar el otro cabo de la sutura y vamos a traspasarla generando otro nudo, y ese va a ser siempre.
Y luego vamos a volver a dar una vuelta en nuestro porta, tomar el cabo restante y ejercer la tensión, generando entonces nuestro nuevo cirujano de tipo instrumental. Eso sería, en términos muy generales, qué suturas utilizar. Ahí van a poder ver con mayor detención las características de cada una. La idea es que cuando puedan tener una aproximación a pabellón, al menos tengan un panorama general de qué elementos hay, cómo se organiza. Y por eso seguimos con esta secuencia de introducción a la cirugía. Espero que les haya sido útil. Ahí les comparto la bibliografía. Y visiten Instagram también, Cirugía Docente, Ingeniería y Pasión Médica, que son bastante didácticos para enseñar algunas técnicas de cirugía. Que estén muy bien.